Buenas noches, un saludo muy cordial a toda la afiliación APSINA y a todos aquellos que nos están acompañando en este otro programa desde la otra acera. Un gran esfuerzo de la APSE para tener informada tanto a su afiliación como a la población del país, porque este programa es para todo mundo, para todo el que quiera identificarse, tener más conocimiento de lo que está sucediendo. Hoy vamos a hablar sobre los acuerdos y conclusiones de la mesa multisectorial. APSE participó en ese proceso de diálogo y creemos que es muy importante compartir con todos ustedes la experiencia que tuvimos en ese proceso, acuerdos, consensos, disensos, todas las pormenores que se presentaron ahí. Vemos que hay mucho desconocimiento porque fue una metodología un poco particular, pero bueno, para eso estamos aquí en esta noche y estamos pues con Sofía, que también estuvo ahí, y entonces Sofía, pues le doy la palabra a usted para que continúe. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos quienes están sintonizando. Y efectivamente esta noche vamos a conversar sobre ese proceso de la mesa multisectorial. Ya hace un par de programas de alguna forma introducíamos un poquito la experiencia con algunas compañeras que participaron por otras organizaciones en este proceso, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en ver los acuerdos y los retos que resultaron de ese espacio, porque ya concluyó. Así que vamos a un corte comercial y al regresar desarrollamos los acuerdos y conclusiones de la mesa multisectorial convocada por el gobierno y a la que asistieron varios sectores sociales y algunas representaciones de la Asamblea Legislativa. Vamos al corte y ya regresamos. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. La Sociedad de Seguros de Vida le ofrece diferentes líneas de crédito para hacer realidad sus sueños y los de su familia. Si mantiene más de 200,000 colones de salario líquido por mes y 12 cuotas pagas de la póliza mutual, ingrese a nuestra página web y complete el formulario para conocer sus posibilidades de crédito. Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. 100 años movidos por la solidaridad. Corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre la mesa multisectorial que fue convocada desde el 23 de octubre por el Gobierno de la República. Convocó a diversos sectores de la sociedad costarricense, incluyendo al sector empresarial, sector sindical, sectores de la economía social solidaria, sectores de mujeres también, representaciones de colectivos de mujeres, sector ambiental, sector estudiantil, sector cultural y otros sectores de la sociedad civil.
Además, a algunas de estas sesiones también asistieron las y los diputados que estuvieron interesados en asistir al proceso. En realidad, recordemos que esta convocatoria a la mesa multisectorial la hace el Gobierno de la República junto con el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, de alguna manera estaban invitados e invitadas a participar las diputaciones que quisieran. Y bueno, quizás antes de entrar a ver, les decíamos que hoy vamos a dedicarnos a discutir los acuerdos, ¿verdad? Y ya el proceso ya que terminó, pues leer un poco el balance, pero primero recordemos un poquito cómo funcionaba, doña Saray, porque Gobierno la convocó, la mesa multisectorial la convocó que iniciara el 23 de octubre, pero en realidad las sesiones de discusión por el fondo, por temas, empezaron por ahí del 5 de noviembre, es decir, que existió como semana y media en que la mesa se reunía exclusivamente para acordar la metodología de cómo iba a funcionar. ¿Cómo fue? Hablemos de ese momento en particular, de las reuniones sobre la metodología, qué se acordó ahí y cómo fue ese proceso de decidir la metodología que iba a funcionar a esta mesa multisectorial en la que la APSE formó parte. Bueno, muy bien, Sofi. Como usted dice, bueno, empezamos el 23 de octubre. Solo teníamos una invitación para este proceso, ¿verdad? A los diferentes sectores. Todos andábamos, bueno, ¿a quién habían invitado? Bueno, llegamos y nos encontramos con un espacio. Primero, dentro de una pandemia, ¿verdad? Entonces un poco complicado, las reuniones, mantener los espacios, la distribución. Y el otro elemento, pues para mí pienso que era el hecho de la diversidad de sectores, ¿verdad? No sabía uno como exactamente qué podía hacer, cómo podría ser ese proceso allá adentro. Pero bueno, se inicia con propuestas, primero propuestas del objetivo, propuestas de principios y un elemento muy importante también de cuál va a ser el mecanismo o la metodología directamente para tomar decisiones, digámoslo así. Lo primero que se hizo fue, bueno, definir, nos propusieron un objetivo con una dinámica en ese momento, que era que nos reuniéramos en grupos, ¿verdad? Para hacer todo lo mismo, pero en diferentes grupos por la situación del espacio, ¿verdad? Sin embargo, no nos pareció, y de hecho todas las organizaciones ese primer día sí definimos de que la importancia de que estuviéramos todos juntos, de que se definiera en plenaria los acuerdos, ¿verdad? Los consensos. Esa parte, aunque éramos muchos, pues era un espacio importante. De hecho, ya el gobierno tenía la distribución de los diferentes sectores o áreas en donde íbamos a trabajar, en subgrupos, digámoslo así. Pero bueno, no funcionó. Sí, se decidió que no, que teníamos que hacerlo en plenaria. Fue como un consenso generalizado, digamos. No es que nos pusimos de acuerdo antes o alguna cosa, no. Conforme todos los sectores íbamos saludando y dando nuestra posición al respecto, se vio que el deseo era el trabajo de la plenaria. Inclusive, bueno, yo aquí tengo el objetivo, dice: impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y lograr equilibrio fiscal como determinantes de la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como para lograr paz social mediante medidas de consenso frente a la afectación causada por la pandemia. Y todo esto es con base en lo que ya veníamos en el proceso que se había estado dando durante este proceso de pandemia, ¿verdad? Mezclado con crisis fiscal, muy importante, que eran una situación muy delicada y que al final, después de tanto tiempo, no estábamos logrando nada, ningún sector, aparte de manifestarnos, pero bueno, de hecho todavía sigue la situación, ¿verdad? Y luego algo muy importante también, bueno, se decidió, ya se venía con una propuesta para principios orientadores, o sea, eran como decir las reglas del juego, ¿verdad? Las bases con las que teníamos que trabajar. Yo pienso que en algún momento se logró, otros no tanto, pero bueno, esos fueron los principios que nos pusimos de acuerdo. El principio del respeto, todas y todos somos importantes,
Todas y todos aportamos de acuerdo con nuestras posibilidades y capacidades, ¿verdad? Eso es respeto al otro, ¿verdad? Se debe garantizar las condiciones para una participación equitativa y que garantice la igualdad. Proteger a quienes sean más débiles y vulnerables, importantísimo, ¿verdad? Porque pues ahí expresamente no teníamos ese sector. Los pobres, los vulnerables, los débiles, teníamos un sector de mujeres, bueno, es un sector vulnerable, ¿verdad? Pero mujeres aguerridas y fuertes que se presentaron ahí porque están organizadas, pero los otros que no están organizados ahí no estaban, que son los sectores que pensamos que hicieron falta también, ¿verdad? Flexibilidad, no hay veto sobre los temas dentro del objetivo de la convocatoria, o sea, podían ver los temas que pensáramos que eran importantes. Responsabilidad y sentido de urgencia, buscar la construcción de consensos o acuerdos. Esta parte es muy importante que quede claro, porque si no, no vamos a entender todo el proceso que se hizo. De hecho, en el principio nosotros mismos cuestionamos varias veces sobre cómo íbamos a trabajar, o sea, cómo se iba a hacer con los acuerdos, ¿sí? O sea, cómo era, cuánto era la mayoría de lo que íbamos a votar y todo esto, ¿verdad? Que es como lo más general que uno piensa, pero se hizo por un sistema de consenso, o sea, si estamos de acuerdo todos, se toma el acuerdo, si no, se rechaza, porque tiene que haber consenso, no es y este es un elemento importantísimo para nosotros, ¿verdad? Porque esa fue la mecánica que se empezó a utilizar. Yo en algún momento pregunté y ya el señor presidente me explicó que la idea era pues que todos estuviéramos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, aún así pues no estábamos como muy convencidos de cómo era el asunto, pero eso es parte del consenso. Transparencia y publicidad, eso es importante porque hay que rescatar todo, ¿verdad? Las transmisiones se hicieron en vivo, todos los que no estaban ahí podían verlas en YouTube. Quizás tal vez no entendían un poco la mecánica o los temas, pero ahí están, todas las podemos volver a ver, todo lo que dijo todos los que participamos, entonces esa parte es importantísima. Los acuerdos deberán procurar el bien común y la justicia social, justicia e igualdad participativa, o sea, participación de todos, ¿verdad? Puntualidad, bueno, eso era importante porque no podíamos estar como que todo el día en eso, es muy desgastante, ¿verdad? Entonces la idea era que estuviéramos puntuales. De hecho, establecieron un horario de 9 a 4. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, exacto. A veces nos pasamos, a veces empezamos más tarde, pero bueno, sí, era ya un margen sí, que había ahí, ¿verdad? Importante. Confianza y empatía, ponernos en lugar del otro, eso es importantísimo, un proceso en donde hay tanta variedad de sectores y tantas diferencias, ¿verdad? La empatía. Ética, solidaridad, rendición de cuentas, propuestas basadas en información veraz y técnicamente sustentadas. Entonces, estos son 18 principios que en algunos momentos llamamos a la reflexión sobre ellos. En otros pues no se tomaron muy en cuenta, pero bueno, era algo, era básico, ¿verdad? Era una base importante. Entonces, pues rescatar este espacio, porque en este espacio nos llevamos como 3 sesiones. Sí, definiendo metodología. Definiendo la metodología que ya venía de una manera, pero nos encargamos de que fuera de otra manera. Bueno, gobierno proponía, por ejemplo, en el caso de las asesorías, que yo les acompañé como asesora, gobierno lo que proponía originalmente en las sesiones metodológicas era que estuvieran aparte los asesores de la plena política. Sí, cierto, muy importante eso, Sofi, que fue lo que generó ahí como un disgusto, porque inclusive nosotros dijimos, no, queremos a los asesores aquí en medio del proceso, ¿verdad? Y ahí fue donde se definió entonces que bueno, que iban a ir 2 personas de titulares, una persona, por lo del aforo, y un suplente, después se ingresó con otro suplente, y luego los técnicos de las asesorías, ¿verdad? Sí. Que ya entonces se buscó el mecanismo para que trabajaran en conjunto. Sí. Y la metodología con respecto a este proceso, conforme íbamos avanzando, iba cambiando, porque por la cantidad de propuestas que habían. Sí.
muchas propuestas y muy poco tiempo. Entonces, pues eso era complicado, ya se llevaba propuesto de que buscáramos por lo menos cubrir el 2.5% del PIB, ¿verdad? Cuestión que pues no se logró completamente en ese sentido, pero bueno, hubo otras cosas, ¿verdad?, que se lograron, otras que no se lograron, pero bueno, eso vamos a ir conversando, pero lo importante es que este es, como decir, el marco de referencia en el que estuvimos inmersos. Entonces, por hablar de esta situación de la plenaria, entonces resulta que había un espacio para que se reunieran los técnicos y vieran, las propuestas que habían, y luego otro espacio con la plenaria, que otro elemento importante era que los técnicos iban a ver las propuestas y analizar, digamos, tal vez su orden, o ¿verdad?, cómo iban organizadas, qué posición tenían inclusive las mismas organizaciones, pero era solo para clasificar, porque solamente la plenaria era la que podía decir si algo estaba o no estaba, ¿verdad? Los técnicos no tenían la potestad, por más enojados que estuvieran o por más... No podían vetar no nada. podían vetar absolutamente nada, ¿verdad? Nada más se llevaba la indicación en cuáles se habían acuerdos, en cuáles no hubo acuerdos, se daban observaciones, se daban nuevas redacciones, pero siempre al final la plenaria era la que decidía por consenso, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante, y además, como para que se den una idea, la plenaria estaba constituida como entre 60 y 70 personas que representaban alguna organización. Digo entre 60 y 70 porque eso variaba un poco, ¿verdad? Los primeros días algunas organizaciones rechazaron la invitación, Sí. otros días otras ya no fueron, otras sí fueron. Entonces como que variaba un poquito, pero más o menos se movía entre 60 y 70. Y efectivamente, y bueno, se hizo en el Centro de Convenciones en Heredia precisamente por el asunto del espacio, ¿verdad? Sí. Y como es la pandemia, además la complejidad de las distancias y toda la logística. Sí, en eso era muy estricto, porque sí estábamos constantemente con alcohol, teníamos Sí. alcohol en la mesa. Y mascarilla. La mascarilla, el micrófono se pasaba siempre, primero se ponía alcohol, ¿verdad? Habían personas especiales solo para eso. Y a los que a veces les gustaba, algunos que les gustaba andar sin mascarilla, pero inmediatamente Los regañaban. y les indicaban que tenían que ponerse la mascarilla por el bien de todos, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese aspecto sí hubo mucha seguridad. Sí, correcto. Y efectivamente, como decía doña Saray, los primeros días fue un poquito difícil acomodarse porque la cantidad de propuestas era simplemente inmanejable. Las primeras sesiones de reactivación económica, la matriz de Excel era de 1028 propuestas y los técnicos no sabíamos ni qué hacer con eso tan enorme, y a gobierno le costó muchísimo los primeros días como tener una metodología de trabajo. Ya luego, como al tercer día, ya pudimos ordenarnos realmente, y entonces ustedes, ahorita que vamos a ver los acuerdos, van a notar que los primeros 2 días, reactivación económica, pleno empleo y pobreza, lo que hay es como una especie de lluvia de ideas, de las cuales algunas al final se medio acordaron, o sea, sí quedaron unos acuerdos, ahorita lo vamos a ver, pero la gran mayoría de temas de reactivación económica no quedaron en acuerdo porque la metodología de los primeros días era realmente muy deficiente. Ya para la tercera sesión, en la que se discutían temas fiscales, ya gobierno incluso hizo como un cambio de equipo, y entonces la mesa técnica la pasaron a dirigir 2 ministros, una ministra y un ministro, que ahí, digamos, ordenaron mucho más el proceso, y entonces ya se pudo avanzar para tener listas, ya propuestas pulidas, acercamientos técnicos que se llevaban a la plena, y la plena decidía si sí o si no. Entonces ustedes van a notar eso en los acuerdos. Tal vez, Sofía, Sí. ahí para agregarle, inclusive los mismos temas, Sí. la escogencia, digamos, sí se propusieron, no sé si usted lo iba a mencionar, Sí. que se propusieron temas y que al final pues tuvimos que decidir si se quedaban así o cambiaban, en fin, Correcto. ¿verdad? Sí, se valía todo, ¿verdad? Se valía todo, en tanto la plena era la que tenía el voto final y definitivo, porque es la plena política la que tenía las representaciones titulares. Entonces fue una dinámica, digamos, que costó bastante al principio, pero al final, digamos, que caminó. Y básicamente la plena se reunía se reunía miércoles, viernes y sábados, y las mesas técnicas nos reuníamos lunes, martes y jueves, y también acompañábamos las plenas. Sí. Entonces de esa forma se iban procesando los temas para finalmente verlos en las plenas.
Entonces pasemos a ver ahora sí los acuerdos de este proceso que duró un mes. Aquí ustedes van a hacer un buen poquito, porque son 58 acuerdos, pero sí queremos como transparentarlos todos con ustedes para que puedan conocer el detalle. Y si alguna persona desea consultar el documento oficial, ese documento está en la página del Gobierno de la República, porque se abrió una página web solo para el proceso de diálogo. Entonces es como dialogomultisectorial.com, una cosa así. Y ahí ustedes pueden, digamos, descargar todo, fotos, documentos, matrices en Excel, etc. Pero bueno, empecemos entonces. Este proceso duró cerca de un mes. Los primeros días fueron discusiones metodológicas, cómo iba a funcionar la mesa. Esa es una gran diferencia con el primer intento que hizo gobierno. Acordémonos que el primer intento de mesa de gobierno no daba ese chance. El Estado de la Nación impuso metodología. Oh, sí. Esa primera mesa fracasó, no se llegó a abrir. Esta segunda mesa ya sí tenía ese cambio. No había una imposición metodológica, sino que la propia mesa la acordó. Y entonces ya los acuerdos que vamos a ver funcionaron en base a este calendario que están ustedes observando. 3 semanas en las que ya discutimos temas de fondo, ¿verdad? La primera semana fue jueves, viernes, sábado, 5, 6 y 7 de noviembre. La segunda semana fue miércoles, viernes y sábado, 11, 13 y 14 de noviembre. Y la tercera semana fue miércoles, viernes y sábado también, 18, 20 y 21 de noviembre. Vean que cada sesión ya tenía temas programados que tenían que verse. Entonces vamos a empezar y vamos a ir día por día viendo qué fue lo que se discutió y qué fue lo que se acordó. Les cuento que en términos generales, esta fue la cantidad de propuestas que se presentaron a la mesa. De todos esos días, todos esos días, se presentaron 2.301 propuestas. De 2.301 propuestas, solo pudimos analizar 259. Vean qué montón de iniciativas que por razones de tiempo simplemente se escapaban a las posibilidades materiales del espacio, no pudimos ver una gran mayoría de temas. Y ahí hay de todo, ¿verdad? Entonces, digamos, esto sí remite un poquito a la complejidad del espacio, pero también habla de que los sectores son capaces de proponer muchísimo y de que hay muchas iniciativas y que lo que precisamente ha faltado es espacios donde verlas, discutirlas e intentar consensuarlas, porque iniciativas hay, vean la cantidad presentadas. Y finalmente se llegaron a 58 acuerdos. De esas 259 que se analizaron, en 58 existieron puntos de encuentro y en las demás no. ¿Cuántas iniciativas presentó cada sector? Bueno, el sector que más iniciativas presentó fue el empresarial, seguido por el sector sindical. De tercero, los colectivos de mujeres son el tercer grupo que más iniciativas presentó, seguidos por la sociedad civil, la economía social solidaria, las organizaciones de desarrollo local, y el Poder Ejecutivo fue el que menos presentó iniciativas. Esto es en términos de cantidad, ¿ok? Esa distribución, tal vez, Sofi, la distribución de los sectores también se hizo ahí, ¿verdad? Porque primero íbamos como por organizaciones, pero después se hubo que hacer una distribución por sector para poder trabajar. Eso que apunta doña Saray es muy importante. Si quieren, volvemos como a la anterior. Bueno, ahí, es esa. Eso que apunta doña Saray es muy importante. Los primeros días se veían las iniciativas en donde había más cercanía técnica. Los primeros días había una lluvia de ideas, era un desorden. Luego, ya el tercer día, se hizo como una especie de acercamiento técnico. Los técnicos veíamos un cuestionario y decíamos, esta me parece, esta no me parece, a ver dónde nos parecíamos más y dónde nos acercábamos más. Pero como ese es un espacio que no tiene representatividad, porque ahí nadie votó por esos sectores, nadie dijo cuánta cuota le toca a cada quien, no se podía como solo ver una lista de cosas sin diferenciar sectores, porque obviamente el sector empresarial, que era el que más cantidad había presentado, era el que tenía más probabilidad de que sus iniciativas se conocieran. Y nos dimos cuenta las primeras sesiones que prácticamente las iniciativas que más se veían eran efectivamente de los dos sectores que más cantidad habían presentado.
Entonces, a partir de ese momento, lo que se hizo fue decir, vean, ok, vamos a ver las iniciativas que quedan como en el ponderado de cercanías, pero vamos a empezar también a ver del sector de mujeres, que nos diga el sector mujeres cuál tema quiere ver en reactivación económica como prioritario. Y entonces eso se hizo con cada sector y eso permitió que los sectores básicamente no se agarraran. Porque de ahí llegó un punto en el que uno decía, ay, pero suave, ninguna de mis iniciativas se ven. Y es válido, de ahí sectores que se presentaron y no se veían. Entonces, eso fue lo que se hizo y ese cambio metodológico ayudó muchísimo a que la mesa no se desordenara. Un poco considerando lo que hablamos de los principios de justicia, ¿verdad? Exactamente, porque se trata de que todos son importantes y de que no se valía atropellar a nadie. Exacto. Entonces sí se intentó y funcionó en ese aspecto. Ahí están agrupados ahora por temas. De todas las 2.301 iniciativas, estas están agrupadas por temas. La mayor cantidad de iniciativas fueron las de reactivación económica. Era simplemente inmanejable. El Excel en serio era de 1.028 líneas y uno no sabía ni qué hacer con esa cantidad tan enorme de propuestas en tan poquísimo tiempo. Además, no es como que uno pueda batear, ¿verdad? Yo no puedo recomendar una cosa si no hay consultas y estudio al respecto. Porque son temas muy técnicos. Súper técnicos y súper delicados, ¿verdad? A lo mejor acordás algo ahí y afecta a alguien y entonces era muy, muy delicado. Ahora van a ver ustedes lo que pasó con las sesiones de reactivación, empleo decente y pobreza. El segundo tema que más iniciativas tuvo fue el del gasto. Bueno, esto evidentemente coincide con la perspectiva empresarial, porque como ellos eran los que más presentaron propuestas, obviamente eran los dos temas que más les interesaban. La tercera fue la de fraude fiscal, que muchísimos sectores presentamos iniciativas. La cuarta, ingresos y exoneraciones. La quinta más presentada fue fiscales. Eso de fiscales de consenso ahorita les vamos a explicar cómo y qué trata, pero era como cositas fiscales que usted dijera, las voy a presentar porque no causan roncha. Entonces, sí, todos estábamos de acuerdo. Exacto, entonces era como para dar chance de antes de entrar a pelear por otras cosas, primero empezar por cositas como básicas. El sexto tema fue activos del Estado y el séptimo deuda pública. Este gráfico corresponde a la cantidad de iniciativas por tema, no al orden en que fueron vistos, sino a la cantidad de iniciativas por tema. Entonces, ahora sí, ¿qué acordamos en cada uno de estos temas, habiendo visto toda esta cantidad de iniciativas que se presentaron? El jueves, empecemos por observar qué fue lo que vimos el jueves, y esa compañera que ustedes ven ahí es Tita Torres, que representaba el Foro de Mujeres del INAM, y era una organización que estaba presente. Bueno, el día de reactivación económica, el primer jueves, ya les dijimos que los primeros días fueron muy difíciles metodológicamente y entonces lo que ocurrió fue que simplemente se hizo una lluvia de ideas. ¿De cuáles temas? De todos esos que ustedes ven a la izquierda. Entonces, no es que sean acuerdos, esos temas que dicen lluvia de ideas no son acuerdos, sino que la plenaria, el presidente y la mesa facilitadora dijeron, a ver, sectores, díganos qué tema les interesa. Y entonces alguien levantaba la mano y decía, bueno, al sector sindical le interesa que el Banco Central tenga más participación en la reactivación y se meta en el pleno empleo. Ok. Entonces eso es, la lluvia de ideas es eso. Los sectores dijeron temas que les interesaban. Por cierto, la APSE pidió ese último que dice regulación de precios de medicamentos y que no salían varios documentos, sí. Pero logramos que saliera en la lluvia de ideas. Está ahí en el informe. Y bueno, entonces es como una lluvia de ideas, no son acuerdos, sino que eran los temas que a los sectores que estaban ahí más les interesaban. Eso se supone que la mesa técnica los iba a estudiar para regresarlos a la plenaria para que la plenaria votara o decidiera, porque no se votaba, por consenso decidiera que sí, que no. Ahora van a ver que la gran mayoría de temas por razones de tiempo no se pudieron ver. Al puro final se acordaron cositas, pero la gran mayoría no se logró retomar en términos de reactivación económica. Pasemos al segundo día, el viernes. Esa compañera que ustedes ven ahí es Mónica Segnini, quien iba en representación de una de las cámaras, no recuerdo de cuál de todas, y también formaba parte de la plena. Viernes entonces, ¿qué vimos el viernes? El viernes discutimos sobre pobreza y empleo decente, ¿ok? Nuevamente el ejercicio fue el mismo, una lluvia de ideas. Vean que los dos primeros días era
un poquito desordenada la metodología, o sea, todo el mundo decía qué quería y ahí se ponía y como en una pizarra y ya está. Esta lluvia de ideas no corresponde a acuerdos, ¿ok? Y nuevamente la gran mayoría de ellos no se logró devolver a plenaria. Ahora al puro final vamos a darnos cuenta que en las últimas sesiones se retomaron algunas cosas, pero estos temas no fueron vistos en plenaria. No acordamos, la plenaria no acordó inspección del trabajo, no acordó flexibilización del INA, no acordó jornada de 12 horas, no acordó nada de lo que ustedes están leyendo ahí. Esas son simplemente un ejercicio de lluvia de ideas que existió el viernes en donde se discutió, ¿ok? Pero no se aprobó nada de eso, fue una lluvia de ideas. Sí, ahí tal vez para agregarle eso, cada sector o persona o participante, ¿verdad?, podía exponer sobre algunos temas lo que le parecía. Sí. Y entonces esos fueron los que se fueron señalando. De hecho, nosotros apoyamos el convenio 190, ¿verdad? Sí. Es parte de lo que propusieron los otros compañeros sindicalistas. Y pedimos la inspección laboral. Y pedimos la inspección laboral, sí, la inspección laboral. Que por supuesto el sector empresarial no estuvo contento con eso y entonces se paró y dijo, bueno, entonces también metan jornada 12 horas y flexibilización del INA. Exacto. Pero digamos, ese espacio fue así, ¿verdad? Sí, es una lluvia de ideas, no son acuerdos. El sábado ya logramos aterrizar un poquito más. Ese caballero que ustedes ven ahí es Jenkins. El sábado ya logramos aterrizar un poquito más, ¿ok? El sábado ya se trataba de elementos fiscales de alto consenso, cosas que no causaran roncha, porque vean que los otros días ya nos íbamos a meter en las cosas más bravas, entonces ¿para qué el sábado? El sábado era como para darle chance a los sectores de acercar cositas que supieran que podían ser bien recibidas por otros, era como el previo a, digamos, al pulso más duro. Entonces el sábado logramos acomodarnos mucho mejor porque después de la experiencia del jueves y viernes y de darnos cuenta que eso no estaba funcionando porque no se llegaban a acuerdos, entonces el sábado lo que se hizo fue que los equipos técnicos, nosotros en las noches y en las madrugadas revisábamos la lista de iniciativas y entonces a la par en un cuestionario poníamos esta me parece, esta no, en esta tengo dudas. Era un semáforo, de hecho es la metodología del semáforo, verde, amarillo, rojo. No era una votación política, solo la plena votaba. Nosotros simplemente hacíamos ese ejercicio para ver en dónde había más cantidad de coincidencias entre los técnicos y técnicas. Y siempre con el cuidado de que cada sector también pudiera ir sumando cositas, aunque eso se hizo hasta la siguiente semana. Esa metodología permitió que ya llegáramos a listas más razonables, que no eran una lista de 1000 cosas, sino una lista de 50 que podíamos procesar. Y entonces, resultado de ese cambio en la metodología, ya se lograron llegar a acuerdos, porque los técnicos y técnicas pudimos depurar lista, encontrar las cercanías técnicas, pulirlas, y ahí sí llevarlas a la plena y decirles, vean, de esa lista de, no sé, 217 propuestas de alto consenso fiscal, son 18 en las que tenemos cercanía. Plena, usted decida si le gustan estas, si no le gustan, si quiere otras, la plena puede hacer lo que quiera, ¿ok? La plena la mayor parte de las veces se acogía a las recomendaciones de los equipos técnicos, aunque sí a veces incorporaba y sacaba cosas porque era su legítimo derecho. Y bueno, estos son los 18 acuerdos a los que se llegaron, una partecita el sábado y otra partecita el miércoles. Entonces, en alto consenso, el sábado llegamos a la importancia de que se aprobara el proyecto de Hacienda Digital, que es un proyecto para actualizar toda la plataforma informática de Hacienda, que está súper desactualizada. Además, se determinaron otro tipo de cosas que están vinculadas en cierta forma a Hacienda Digital, como por ejemplo, mecanismos de comunicación más efectivos, sobre todo entre aduanas y tributación, agilizar trámites aduaneros, notificaciones electrónicas. Son cosas que uno dice, bueno, ¿cómo no se han hecho hace unos 10 años? Que es cuando deberían de haberse hecho. Pero bueno, en nuestro país esos pasos no se han dado y entonces de ahí hay que darlos mejor ahora que nunca y entonces, bueno, de alguna manera era una especie de respaldo de la mesa, decir, vean, eso que tenían que haber hecho hace 10 años, háganlo ya, porque vamos tarde. Y también, por ejemplo, fortalecer y extender la cobertura del SICOP
en un 100% en el sector público para las compras públicas. También se acordó implementar el marco del sistema de inspección no intrusivo. Esto es el escaneo en las aduanas, pero no se limita solo al escaneo, es mucho más amplio. Es muy positivo porque es para combatir el contrabando. Repito, estas son cosas que tenían que haber ocurrido hace muchos años, pero que no se ha avanzado. Entonces, de cierta manera, la mesa lo que dice es, hey, pónganle, porque en estas cosas tenemos acuerdo como sectores y hace mucho rato que la sociedad tendría que haber avanzado hacia ahí. Entonces, ese fue como el ejercicio. Y un par de días después terminamos de verlas y la plena acordó estas otras cositas también, que tenía que ver con crear un expediente digital, que eso va vinculado a Hacienda Digital, actualizar las bases de datos, que va vinculado a Hacienda Digital, mejorar la gestión en materia de cánones, derechos de licencia, para precisamente combatir el fraude aduanero. Acordamos, como mesa multisectorial, se acordó reducir la deuda política, la de los partidos políticos, en al menos un 40%, ¿verdad? Si se supone que todos tenemos que poner y se supone que está en la Asamblea Legislativa muy emocionada haciendo recortes al presupuesto, bueno, empiecen por recortarse ustedes como partidos políticos también. Y también otro acuerdo de esta parte de consenso fiscal tiene que ver con subsidios a los combustibles de diputados. Bueno, insisto, ya que están tan emocionados con la tijera, tijerense ustedes también lo suyo, porque muy bonito andan tijereteando todo el mundo, pero no se tijeretean ellos. Entonces, aporten. Y entonces se les pidió eliminar por completo el subsidio a los combustibles, que por cierto, un medio de comunicación hizo un sondeo informal, le preguntó a algunos qué les parecía esa idea, y la gran mayoría de diputaciones a las que ese medio le consultó dijeron que no les gustaba la idea. Entonces uno dice, bueno, qué bonito, para recortarle al MEP y a las cocineras sí, pero para recortarse su combustible no. Además también se acordó depurar la base de datos del Registro Único de Contribuyentes. Esto es muy importante porque el último informe de la Contraloría General de la República advirtió que en Hacienda hay, dentro del Registro de Contribuyentes, todavía hay personas fallecidas, por ejemplo. Tienen un desorden con el Registro de Contribuyentes. Entonces tienen que depurar la base. Y finalmente que el Ejecutivo brindara un informe de cómo están aplicadas las normas contables NIF y NITS. Ahí hay un debate muy fuerte, hay instituciones que han tenido que hacer modificaciones y ellos lo que querían era que acordáramos que se impusieran las normas NIF, pero nosotros dijimos, hey, no, suave, porque por ejemplo el ICE tiene un conflicto muy grande con la aplicación de esas normas y lo que han venido haciendo es ir poquito a poco negociando entre la entidad y el gobierno para ver cómo se van adaptando y que no sea de un solo golpe. Entonces, por eso ahí la iniciativa es mejor díganos cómo está el estado de la cuestión, no podemos andar obligando así porque cada entidad tiene sus tiempos para adaptarse, la gran mayoría ya se han adaptado, pero ahí tuvimos... Sofi, ¿qué significa exactamente cada NIF y la otra? Son dos marcos normativos de contabilidad, de cómo las entidades tienen que llevar su contabilidad. Y eso a uno puede parecerle como medio extraño que esté o que lo pidan algunos sectores, pero sí hay disputas muy fuertes porque si usted ha llevado la contabilidad con ciertas categorías y de repente se las cambian, pueden haber, digamos, implicaciones sobre sus estados y sus balances finales. Por eso es que no todas las entidades se habían adherido de golpe, ¿verdad? Ya, sino que se han ido adheriendo de a poco. Entonces, por eso es que ahí sí poníamos como, hey, no obliguen a las entidades, ya muchas, la gran mayoría lo han hecho, pero tiene que ser con tiempos porque tampoco se trata de causarles desbalances, ¿verdad? Sí. Entonces, esos son los 18 acuerdos de alto consenso fiscal y son, digamos, vamos a ver, esto no arregla el país, ¿verdad? Ni el planeta, sino que esto se trata de dar pequeños pasitos de cosas que tendrían que haber ocurrido hace mucho y que nada que pasan, como lo del SICOP o Hacienda Digital o la gestión aduanera, es como de sentido común, pero ha costado muchos años. Entonces es un llamado político que hace la mesa multisectorial a que caminen cosas que no habían caminado. No, y tal vez ahí agregarle, Sofi, que también es importante porque nos define también cosas en las que todos sí estamos de acuerdo. Sí. ¿Verdad? No puede ser que solo sea que no estamos de acuerdo en cosas, sino que hay espacios y condiciones en las que sí podemos coincidir.
Exactamente, exactamente. En realidad el sábado fue una sesión como muy tranquila, porque como era una sesión precisamente pensada para no ser chocante, se llegaron muy rápido a acuerdos, ¿verdad? Ya a partir de este momento las otras sesiones se vuelven más complejas. Pasemos a la siguiente sesión para que vean por qué se vuelve más compleja. Digamos, vamos al miércoles 11. El miércoles, esa compañera que ustedes ven ahí es doña Olga, ella iba en representación de Mujeres por Costa Rica. El miércoles 11, ya de la semana siguiente, ya empezábamos con temas escabrosos, ¿verdad? Temas en donde ya la cosa empieza a ponerse más complicada. Y particularmente ese día vimos el tema de la gestión de la deuda pública, ¿ok? Ahí habían muchas iniciativas. El sector empresarial, por ejemplo, propuso, quién sabe cuántas veces, que se vendieran empresas públicas para pagar la deuda, ¿verdad? Ya ahí empezaban a existir claramente choques muy fuertes, pero gracias a la metodología que se había llegado hasta ese momento, lográbamos depurar un poquito para intentar no entrar a donde teníamos pleitos, sino entrar a donde podíamos tener algún tipo de cercanía. Y aquí se generaron 8 acuerdos en particular. Lo primero es que muchos sectores, y a mí eso me llamó la atención, muchos sectores pedimos que la deuda pública se transparentara, ¿ok? Algunos sectores le llamaban auditoría, otros le llamaban transparentar, otros publicar listas, pero de fondo lo que todos esos sectores están pidiendo es, hey, díganos quiénes son los tenedores de deuda, dónde están, cómo se llaman, cuáles son los montos, cuáles son, digamos, hay o no hay principios de deuda ilegítima, ¿verdad? Un poco, eso es muy importante porque es una forma de mantener control y fiscalización sobre la deuda. Yo hubiera querido que quedara la palabra auditoría de la deuda pública, porque las auditorías también intentan encontrar deuda ilegítima. Pero bueno, no se pudo y lo que quedó fue transparentar. Entonces el Ejecutivo se comprometió a publicar un informe con toda la información referente a tenedores, que son los que tienen la deuda, ¿verdad? Además también diversificar bonos, diversificar la deuda con diferentes instrumentos. Un sector dijo, bueno, los bonos verdes, canjear deuda barata por cara, son mecanismos de diversificación. Nosotros ahí el detalle que anotábamos es, bueno, ok, pero con cuidado, ¿verdad? Recordemos que una gran parte de la deuda en Costa Rica es interna. Y una buena parte de la deuda interna la tienen entidades de naturaleza pública, ¿verdad? Entidades como Jupema, para que quien nos escucha se dé una idea de que el manejo de la deuda tiene que ser cuidadoso. No podemos quebrar a esas entidades que adquieren bonos, pero necesitamos renegociar la deuda porque estamos llegando a tasas de interés absurdamente insostenibles. Entonces, vean, esto se los contamos para que ustedes se den una idea de lo complejo que en realidad es discutir sobre deuda, porque no es tan fácil como decir, ay, no paguen nunca más. Es que no le debes al Fondo Monetario o al Banco Mundial. La gran mayoría de la deuda en Costa Rica es interna, se le deben a prestamistas aquí, en el suelo tico. Además, se pidieron estudios sobre el análisis de riesgo y viabilidad de mecanismos de deuda, que se supone, uno creería que el gobierno ya ha hecho cosas así, pero bueno, ellos nos decían, bueno, algo hemos hecho, pero no le hemos dado tanta forma. Bueno, entonces háganlo y publíquenlo para que la gente lo conozca. Además, también se acordó que Costa Rica se sumara a las gestiones que se están haciendo en la ONU para mejorar las condiciones de la deuda de los países pobres y de renta media. Y eso es muy importante porque a nivel internacional hay países que están diciendo, hey, yo no puedo pagar la deuda externa, ayúdenme. Inclusive el Banco Mundial cuando empezó esta pandemia, le dijo a otros prestamistas y a los países, sí necesitan que les ayuden con flexibilizar esos créditos externos porque la pandemia les causó una crisis muy fuerte. Entonces, un poco esa iniciativa número 6 o ese acuerdo tiene que ver con que Costa Rica no se haga el maje, sino que participe de esas gestiones en la ONU, sumándose a las voces que piden que a los países más pobres y de renta media se les readecue
las condiciones de su deuda por solidaridad. Y el último acuerdo tiene que ver con instar a la Asamblea Legislativa para que apruebe la ley Pagar, que de hecho es una ley que ya acaba de ser un día de estos votada yo creo que inclusive en segundo debate, que tiene que ver con pasar por una única vez los superávits de algunas entidades a caja única al gobierno central para que tenga liquidez. Y esto hay que decir que esta es una ley que el Ejecutivo ya había negociado con esas entidades, entonces ya esas entidades habían accedido. Y de hecho en la Asamblea Legislativa pasó, digamos, caminó sin mayor problema. Estos son los 8 acuerdos sobre gestión de deuda a las que llegamos el miércoles. Por supuesto, no se acordó vender ninguna empresa pública para pagar la deuda, a pesar de que algunos sectores lo pidieron. Lo pidieron. Sí. El viernes 13 también vimos otro tema complicado, los 2 compañeros que se ven, bueno, de hecho casi todas las caras que ven ahí son compañeros y compañeras del sector sindical, ¿verdad? Está doña Marta, está don Luis, está Coronado, allá atrás, creo, si la vista desde acá no me falla, también hay una compañera sí, de un Xiomara. sindicato, Xiomara, ¿verdad que sí? Sí. De Citeco. Sí, entonces, bueno, el viernes les ponemos estas fotos como para que ahí se den una idea de las caras y, digamos, humanicemos un poco como los rostros detrás del proceso. El viernes 13 ya entramos también a un tema bien complicado, bien denso, porque era un tema que para nosotros tiene muchísimo peso, que es el del fraude fiscal. Y en el fraude fiscal, lamentablemente no logramos analizar más de 200 iniciativas, pero sí se lograron estos 6 acuerdos que considero positivos. Digamos que falta mucho más por caminar, pero que son positivos. Lo primero tenía que ver con algo muy elemental que toda política pública debería tener, pero ahí en nuestro país, por alguna razón, a veces lo básico no sucede, que es que usted tenga indicadores de metas a las que quiere llegar, ¿verdad? Es decir, póngase una meta de recaudación, póngase metas de capacitación y cúmplelas. Bueno, esas cosas básicas, es que vean que a veces en nuestro país nos toca empezar por cosas tan básicas, ¿verdad? Es decir, cualquier hacedor de política pública tendría que saber que los indicadores son como básicos, pero bueno, está bien. Acordamos que establezcan los indicadores. Acordamos, el segundo para mí es muy importante porque tiene que ver con actualizar las estimaciones de fraude. A nosotros y a nosotras nos han criticado muchísimo por decir que el fraude fiscal es del 8.22% del PIB. Lo dijimos en la reforma fiscal en el 2018 porque ese era el último estudio que Hacienda había hecho. Y uno no se puede inventar un dato, ¿verdad? Y ese fue el último estudio que Hacienda hizo y decía que era 8.22 el incumplimiento tributario, que es la suma de evasión, elusión y mora. Después, don Nogui Acosta, quien fuera viceministro, decía que no era 8, que era 6 o 4, a veces se confundían las entrevistas de cuánto era. Ya luego el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, dijo, sí, es 8.22, está entre 6 y 8 dependiendo del estudio que uno lea. Entonces hay como un enredo muy grande entre cuál es el dato, porque lo que sucede es que hay estudios de diferente año y de diferente metodología que no son comparables entre sí. Entonces aquí lo que pedimos es, vean, actualicen esa carambada, actualícenla de una vez por todas, pero pedimos, porque pueden ser muy vivillos, actualizan con una metodología que solo calcule una cosita y no otra, y entonces dicen que el fraude fiscal bajó. Entonces les dijimos, no solo brechas, que brechas tributarias no estima evasión, no del todo. No es solo brechas, es también incumplimiento, porque el fraude fiscal en realidad es incumplimiento tributario, que sí lo estima todo. Entonces ahí, después de unas discusiones muy largas y tediosas en la mesa técnica, logramos llegar a una redacción que, digamos, que básicamente nos gustara a todos y a todas, en donde se decía, bueno, actualicen los 2 estudios. El de brechas y el de incumplimiento, pero actualícenlos porque estamos en pleno 2020 y ustedes la última vez que hicieron un estudio de esto fue hace más de 5 años, en el caso de incumplimiento. Brechas sí tiene 2. Entonces, bueno, eso es muy importante, es información que vale la pena, ya veremos qué sale de ahí y cuando salga tengamos mucho cuidado en la metodología y tengamos mucho cuidado en los detalles, porque en los detalles está la trampa. También acordamos que las personas que habían sido condenadas por fraude fiscal
no pudieran tener beneficios y privilegios, básicamente. Si usted es fraudulento y fue condenado por eso, entonces va a tener impedimento de participar en contratación, por ejemplo. Sí, muy bien. ¿Verdad? Esa, por cierto, es una de las solicitudes que la APSE hizo. También la hicieron otros grupos. Y es una de las solicitudes que la APSE hizo porque es una de las recomendaciones de los Panama Papers. Panama Papers. Ajá. Y nosotros lo que precisamente pedíamos era que se acataran todas y cada una de las recomendaciones de los Panama Papers. Entonces, bueno, se acató esa, varios sectores, por supuesto todos estuvieron de acuerdo, por eso está ahí, porque se trabajaba por unanimidad. También se logró el acuerdo de prohibir que funcionarios públicos tuvieran negocios en paraísos fiscales. Esto es importante porque imagínense un funcionario público de Hacienda o de aduanas con negocios en paraísos fiscales, de ahí. Sí. Obviamente tiene un conflicto de intereses muy grande, Ajá. ¿verdad? Entonces, tiene esa lógica y también es una recomendación del informe de los papeles de Panamá. Tiene que ver con desincentivar a las personas que ocupan función pública en participar de mañillas fraudulentas, porque si no, de ahí no van a querer combatir el fraude. Y eso está bastante bien. Y finalmente, se acordó conformar un grupo de trabajo mixto entre el MEIC y el Ministerio de Trabajo. Esto es por solicitud del sector empresarial y también de la economía social solidaria, porque dicen que la informalidad genera fraude, y eso es cierto. Entonces, que hay que avanzar en formalizar. ¿Cómo formalizar? Bueno, ahí está el detalle, ¿verdad? Pero no, esta mesa no entró a discutir formalización porque precisamente reactivación económica no dio chance de verlo. Entonces, lo que se dijo es, bueno, se va a hacer un trabajo mixto y ahí se discutirán esas cosillas. Espacio hay en el que sí se pueda ver. Por lo menos, digamos, ahí quedó como la intención de que luego se vea. Ahora vamos a ver que al final hubo un decreto sobre esto. Sí. Otro acuerdo fue mejorar la selección y contratación de las personas funcionarias de tributación. Esos son los 6 acuerdos de fraude fiscal. No arreglan el mundo ni el país, pero dan pasitos que son positivos, especialmente el número 3 y el número 4 y lo de los estudios de las brechas sin cumplimiento, son cosas positivas. El sábado 14, ahí la compañera que ven es Montserrat, que Montserrat es la directora ejecutiva de CANADES, la Cámara de Economía Social Solidaria, pero en ese espacio iba en representación del Consejo Mujeres. El sábado 14 discutimos un tema muy agrio, evidentemente, muy difícil de abordar, que era el de la venta de empresas públicas. Y digo muy agrio y muy difícil porque claramente habíamos sectores antagónicos y opuestos en posturas respecto a ese tema. Ahí solo se llegó a un único acuerdo que fue que el Poder Ejecutivo hiciera un estudio sobre lotes ociosos. Ojo, y no cualquier ocioso, ¿verdad? Porque si vamos a vender hoy un lote y dentro de 2 años hay que volverlo a comprar, pero más caro, de ahí, no, sí. Exacto. No, un lote ocioso en donde se hagan todos esos pasitos que dice ahí, bueno, consúltelo entre entidades, determine realmente la condición, dimensiones y uso de ese lote, levante la información, establezca los procedimientos, haga el estudio público para que la gente lo vea y si se llegaran a derivar ingresos de esas medidas, pues lo que los empresarios pidieron es que los ingresos fueran para el pago de deuda. Sí, ese es el único acuerdo que el día sábado que se discutió el tema de activos del Estado se alcanzó. Y esto es importante decirlo, se suponía que cada día tenía un tema, pero por supuesto, algunos sectores no respetaban esa división temática y entonces algún otro día que era de otro tema intentaban meter como golcillos, ¿verdad? Como camufladillos. Y retomar temas o de las propuestas que ya se habían hecho. Y retomar temas, pero no nos dejamos. Entonces eso fue como lo único que quedó en activos del Estado. Y ya la última semana, vean que es un recuento muy largo, porque fue un proceso muy largo, demasiadas iniciativas, pero bueno, esto es parte de lo que queremos también que ustedes tengan como toda la información completa. La última semana, el miércoles 18, ese compañero que ustedes ven ahí es Eric, que estaba por la Cámara de Economía Social Solidaria.
El miércoles 18 discutimos el tema de ingresos y exoneraciones. Ahí debatimos 5 acuerdos, o llegamos a 5 acuerdos. El número 1 se sustituyó por uno que vamos a ver más adelante. El número 2 tenía que ver con el único impuesto que acordó la mesa multisectorial, que fue los premios de lotería mayores a 250,000 colones. ¿Ok? Simultáneamente se acordaron también estudios. Vean que lo que se acordó fue básicamente estudios, ¿ok? Poder Ejecutivo haga un estudio de las exoneraciones. Poder Ejecutivo haga un estudio de la canasta básica. Poder Ejecutivo firme una directriz para seguir con un nuevo consejo porque los temas claramente no dábamos abasto. Sí, quedaron demasiados temas pendientes. Faltó mucho tiempo, muchísimo. Entonces, esto fue lo que se acordó en ingresos y exoneraciones. Ahora al final vamos a ver un par de cosillas más, pero de renta global, pero esto es lo que se acordó en materia de ingresos y exoneraciones, estudios y el impuesto a la lotería de más de 250,000 colones, es decir, cuando el premio es de más de 250,000 colones pagará impuesto, antes de eso no pagaría impuesto. Y casi terminando, el viernes, ahí ven ustedes en la imagen también a compañeros y compañeras del sector sindical y al presidente de la República. El viernes, porque el presidente de la República estuvo, eso es importante decirlo, sí, estuvo en todas y cada una de las sesiones de la plenaria. Hace 2 años, en la discusión de la reforma fiscal, pedíamos que por favor el presidente se presentara a las mesas previas en las que se intentó hacer un acercamiento entre gobierno y sindicatos. Y el presidente de la República no quiso ir una sola vez, a pesar de que se lo pedimos. En esta ocasión, posiblemente obligado por las circunstancias, es probable que este gobierno tampoco imaginara que le tocara pasar por un segundo embrollo tan grande. Seguramente pensó, ya pasé por el primero, sí, ya, pero no, de ahí, así es la vida, el COVID cayó y tuvo que volver a pasar por otro embrollo gigantesco. Y esta vez, él decidió estar presente en todas y cada una de las plenas. Y eso yo creo que ayudó como que los sectores sintieran confianza de decir, bueno, aquí estoy, lo tengo enfrente, le puedo decir cosas y es parte de un proceso en el que sí se puede conversar y llegar a algo, aunque sean pasitos chiquititos. Yo considero positivo que el presidente estuviera y considero positivo que miembros de la Asamblea Legislativa, no todos llegaron, pero algunos llegaran. Casi todos los días teníamos algunos representantes de la Asamblea Legislativa. Son pequeñas señales que en realidad no son tan pequeñas, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue parte de la dinámica, fue interesante. El viernes 20 discutimos el tema de gasto, otro debate muy fuerte, muy fuerte. El viernes fue un día muy fuerte, muy intenso. Ese tema es delicado porque sí, los empresarios, y todo lo hemos escuchado en los diferentes medios, ¿verdad?, cómo ellos abogan por el problema del gasto, que el gasto del Estado que hay que recortar, de hecho, los recortes que se están haciendo en los presupuestos. Y nosotros estamos del otro lado diciendo fraude fiscal, qué pasa con esto, en dónde se pierden millones de millones, sí, y no se le pone coto al asunto, ¿verdad? Entonces, son temas como en sí, fueron de los más complicados. Totalmente, fueron sesiones muy cansadas, muy duras y muy tensas también. Y ese viernes fue muy difícil porque el tema, como bien dice doña Saray, era muy complicado, ¿verdad? Y bueno, los acuerdos a los que se llegaron fueron 6 y el Ejecutivo aprovechó para hacer una exposición de un compromiso que ya les vamos a contar cuál es, pero 6 son los acuerdos. Acuerdo número 1, reestructurar y o fusionar las superintendencias, en donde recordemos que está la superintendencia de pensiones, está la superintendencia de entidades financieras, digamos, hay varias superintendencias. Recordemos que doña Rocío Aguilar es, digamos, la superintendente de 2 superintendencias en este momento al mismo tiempo. Entonces, bueno, la iniciativa, que por cierto la presenta uno de los sindicatos, es reestructuren y o fusionen esas superintendencias, tantas, a veces no se entiende por qué tantas.
Ahí, digamos que los sectores empresariales tuvieron cierta reticencia, porque los de la superintendencia ya son como más, ¿verdad?, más cercanitos a ellos. Pero digamos que al final aceptaron, dijeron que sí, y entonces quedó de acuerdo porque ningún sector se opuso. Número 2, emitir una nueva serie de bonos fiscales cero cupón para ampliar el plazo. Eso es como una especie de renegociación del plazo de la deuda. O sea, es que estas cosas tienen como a veces mucha palabrería, pero de fondo lo que significa es cambiarle el plazo a una parte de la deuda. Y ahí debemos decir que nosotras siempre que habían temas así tan delicados, intentábamos como consultarle a alguien que tal vez, sobre todo Jupema, ¿verdad? Que nosotros sí es muy importante cuidarla, ¿verdad? Claro. Cuidarla. Y creo que los 3 sindicatos del magisterio procuraron cuidar a Jupema en la mesa, que no es lo mismo que proteger intransigentemente, ¿verdad? No, sí necesitamos que haya un proceso de renegociación por el bienestar de Costa Rica, pero siempre pensando en, digamos, en que las pensiones de los profesores y los trabajadores del sector educación no se vaya al traste, ¿verdad? Sí, porque es parte de los, Sí. con lo que se hace ahí, o sea, que usa el Jupema para multiplicar el dinero para el pago de pensiones, ¿verdad? Exactamente. Es el fondo que hay. Exactamente, entonces siempre lo que tiene que ver con deuda, por principio sí necesitamos procesos de renegociación de deuda. Las tasas de interés del mercado local son abusivas, y son abusivas en gran parte porque además la situación se ha ido volviendo muy complicada y ya para que sea atractivo casi que los prestamistas locales tiran las tasas para arriba. Pero por otro lado también tenés que procurar que los fondos de pensiones no quiebren. Ese es el delicado equilibrio y balance con el que analizamos todas y cada una de las iniciativas que tuvieran que ver con esto para que ustedes lo sepan y tengan la tranquilidad respecto al tema. Y entonces ese acuerdo número 2 permite darle un respiro a las finanzas públicas, un poquito, digamos, unos meses, porque readecúa unos plazos de ciertas partes de la deuda. El tercer acuerdo tiene que ver con que el tercero no es un acuerdo, este era el que les iba a decir. Sí, es un compromiso. un compromiso que presentaron ahí. Sí, el Poder Ejecutivo, como ustedes sabrán, siempre está muy preocupado por demostrarle a los sectores más empresariales que sí está dispuesto a recortar, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, en medio de la sesión del viernes, pues expuso una lista de recortes. Y entonces ahí varios sectores, incluyendo la APSE, doña Saray se paró y dijo, nosotros no estamos de acuerdo con recortes. O sea, una cosa es que el Ejecutivo venga aquí y exponga lo que quiere hacer, y si quiere desmantelar el Estado Social de Derecho, eso es una cosa que quiere hacer el Ejecutivo, pero la mesa no respalda eso. Y eso es muy importante. El número 3, y ahí lo dice, no es un acuerdo. Simplemente es que el Ejecutivo expuso que quería recortar 170,000 millones más, por debajo de la regla fiscal para el 2022. Es un compromiso que ellos tienen con nosotros, no, ¿verdad? Con algunos sectores. Número 4 fue de discordia, porque fue el acuerdo de vender la cartera de crédito de CONAPI. Y ahí fue muy complicado, porque la APSE dijo no. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, pero el problema fue que se suponía que todos los acuerdos se tomaban por unanimidad. Y entonces con solo una persona que se parara y dijera, hey, no me parece esto, ya no podía quedar como acuerdo. Así habíamos funcionado por casi 3 semanas. Bueno, ese día la APSE dijo, no, yo no estoy de acuerdo con la venta de la cartera de crédito de CONAPE porque debilita las finanzas de CONAPE. No es que CONAPE se cierra la noche a la mañana, es que las debilita. Su sostenibilidad financiera se debilita, combinado a otro montón de cosas. La APSE sacó un comunicado de eso, ustedes pueden leerlo si tienen como las duditas del tema. Pero lo cierto es que dijo no, y aún así la mesa lo tomó de acuerdo. Eso fue, debo decirlo, muy desagradable, no se vale, se suponía que era por unanimidad. Pero bueno, la mesa lo tomó por acuerdo. Y el número 5 tiene que ver con pedirle al Estado que publique un inventario de los alquileres del Estado para ver dónde es que hay abusos en esos alquileres, que por cierto hay varias noticias
que salen, ¿verdad? De que Sí, el de edificio... las cantidades sí, que se pagan por edificios. Y a familias políticas, Exactamente. ¿verdad? No a los mortales, sino a Sí, ciertos sí. grupitos de poder. Entonces, bueno, fue un acuerdo, ya que estamos hablando del gasto y estamos tan ocupados por la eficiencia, bueno, vengan y nos cuentan cómo son esos alquileres del Estado y a quién se le pagan. Ese es un acuerdo. Y el sexto acuerdo también es controversial. Es controversial porque el sexto acuerdo es renta global y nosotros sí estamos de acuerdo con renta global, pero no con cualquier renta global. Y acá vamos a diferenciar un momento que es renta global y que es renta mundial. Renta global tiene que ver con que yo, Sofía, recibo ingresos de salario, de asalariada, recibo ingresos porque tengo una empresa, recibo ingresos porque compré algún activo financiero en Alemania, en la bolsa de valores, ¿ok? Es decir, un sujeto, un contribuyente, tiene diferentes ingresos según la actividad. Y la renta global se trata de gravarle todos esos ingresos. Se trata de tener la capacidad de mirar que ese contribuyente recibe riqueza del salario, de que es dueño de una parte de Walmart, de que es dueño de algún activo cotizado en la Bolsa de Valores de Londres y entonces que ese contribuyente pues contribuya por todas esas riquezas mediante una especie de unificación, ¿ok? Eso es renta global, es gravar las rentas, unificar rentas según la naturaleza de la riqueza. Por otro lado, existe lo que se llama renta mundial. La renta mundial tiene que ver con la extraterritorialidad. Yo, Sofía, vivo en Costa Rica, pero produzco riqueza de alguna manera en España, ¿verdad? O voy y vengo, pero soy contribuyente costarricense, sea que a veces esté aquí o a veces esté en otro lado, soy contribuyente costarricense y tengo negocio en alguna otra parte y recibo ingresos aquí, a mi país de origen, a Costa Rica. La renta mundial lo que dice es, hey, a mí me interesa lo que usted está recibiendo de ingresos en España también. Yo quiero ver esa riqueza y usted va a contribuir en función de esa riqueza. Ahora alguien podría decirme, hey, pero ¿y si le cobran doble? No se preocupen que para eso hay tratados de doble imposición que evitan que pague doble, ¿verdad? En España y aquí, sino que se ponen de acuerdo las dos jurisdicciones en un tratado para ver cuánto se le cobra. Pero la renta mundial es una de las recomendaciones de los papeles de Panamá, porque al ver lo que sucede afuera del país, lo que ese contribuyente tico hace afuera del país, uno puede ver si tienen platilla en los paraísos fiscales. Y decirles, usted tiene una offshore en la isla Caimán, también tiene que tributar por eso aquí. Entonces, no son lo mismo. Renta global tiene que ver con la naturaleza de la riqueza. Renta mundial tiene que ver con la extraterritorialidad de la riqueza, el país de origen. Los sectores empresariales se opusieron rotundamente a la renta mundial, ¿verdad? Que es la que tiene que ver con el país de origen, que es la que me permitiría a mí como Hacienda enterarme de que fulanito tiene plata en las Islas Caimán. Los sectores empresariales dijeron, no queremos renta mundial, podemos hablar renta global. Que la renta global, les decía yo, es diferentes riquezas, mismo contribuyente y yo unifico, ¿verdad? Pero la renta global no se debe hacer de cualquier forma y eso es lo conflictivo de ese acuerdo. Sí estamos de acuerdo con la renta global, pero no de cualquier manera. La renta global tiene que ser progresiva, es decir, sí, yo puedo unificar todas las naturalezas de riqueza para gravarlas, pero no las vamos a gravar todas a un 2%, porque ahí entonces sale ganando el multimillonario que con el mecanismo actual tenía que pagar 15%. Pero ¿y si yo puse una tasa unificada del mayor tramo de 10, ya ganó, ¿verdad? Ya le bajaron el impuesto. Entonces no se trata de eso, se trata de lograr una unificación progresiva con tasas marginales progresivas. Y el problema de esa renta global que se acordó en la mesa multisectorial es que el sector empresarial condicionó la aprobación de la renta global
al hecho de que la tarifa máxima del impuesto fuera 27.5. Y eso es un problemón, porque la tarifa máxima del impuesto hoy es 30. 30. ¿Y quién está en la tarifa máxima? Los más grandes, porque la máxima es la más grande y es para los más grandes. Los que reciben más. Eso que está ahí significa que el sector empresarial pidió que en media pandemia le cobraran menos impuestos a Walmart. Eso es lo que significa puesto en palabras comunes y corrientes. Es decir, no era cualquier renta global la que queríamos. Era una renta global progresiva, que no era que le cobraran Que menos le a las bajaran grandes el empresas, porcentaje de todo. ¿verdad? Por eso es tan conflictivo ese acuerdo, porque sí estamos de acuerdo con la renta global, pero con esa tarifa que el sector empresarial condicionó, es un problema porque Hacienda de algún lado va a sacar esa plata que pierde, ¿verdad? Eso es lo que le iba a decir, que entonces eso tiene que recuperarlo de algún otro modo. De algún lado la saca. Sí. De algún lado la saca y seguramente tendrá que hacerlo aumentando los tramos de las rentas, del impuesto a la renta personal y de asalariados. Entonces, ojo con esa solicitud del sector empresarial. Ojo por dónde van con renta global. No, renta global sí, pero no cualquiera, no era para bajarle el impuesto a las grandes empresas. Y finalmente, luego de estos acuerdos, el último día, el sábado 21, esa foto que ustedes ven, ahí hay varios sectores, porque está don Elian, que es el ministro de Hacienda a la derecha. En el centro está el compañero Osvaldo de Ambiente, le sigue el compañero del sector estudiantil y la última compañera era la de Alianza Evangélica, que estaban Mónica. ahí. Ajá. El sábado, el último sábado, entonces ya se trataba de ver lo que diera chance y cerrar. ¿Qué acuerdos se lograron este último día? Les recuerdo que les dije que los primeros días en reactivación no logramos acuerdos, entonces como que el sábado medio agarramos algo, Sí. como para no irnos sin nada, y esto fue lo poquísimo que se logró ver en reactivación. Se llegaron a estas necesidades o a estos acuerdos, que bueno, que se pensaran las condiciones de crédito para mi pyme, se ocupaba flexibilizar eso un poquito más. Impulsar el programa de centros de desarrollo empresarial, que es una iniciativa que tiene el MEIC con el INA. En realidad debo decir que esa propuesta originalmente era hacer una ventanilla única, pero hacer una ventanilla única es una iniciativa que desde hace como 30 años todo el mundo pide y nada que se logra. Entonces nosotros le preguntamos, MEIC, ¿por qué no se logra? O sea, venga, explíquenos por qué no hay una ventanilla única después de 3 décadas de que la gente lo pide. Entonces ya nos dijeron que ellos en realidad lo que estaban haciendo era intentando un programa de centros de desarrollo empresarial. Y por eso quedó esa iniciativa así. Fortalezcamos eso a ver si algún día logramos consolidar una ventanilla que funcione. No es lo mismo ni mucho menos, pero de alguna manera permite regionalizar la atención a las MIPYMES. Para las mujeres este tercer punto fue un logro muy importante. Ellas lograron, y eso a mí me alegra como mujer también, se logró impulsar una política nacional de los cuidados, que el IMAS ya está construyendo, pero que le hace falta, ¿verdad?, más carnita y más participación. Pero bueno, ahí quedó precisamente que se le metiera más el hombro a eso, y sí es muy importante. Los cuidados no son un tema menor. Hace unos meses el Banco Central publicó el estudio de las cuentas satélites del trabajo no remunerado, y resulta que las mujeres amas de casa producen un equivalente de riqueza igual al 25% del Producto Interno Bruto. Producen riqueza que nadie reconoce. Nadie las reconoce, ¿verdad? Entonces, discutir el asunto del cuidado es realmente importante en términos de construir una sociedad más justa. El número 4 tiene que ver con algo que yo diría que el Ministerio de Trabajo ya tiene que hacer, pero bueno, como les dijimos hace un rato, a veces hay que pedir cosas básicas porque no se hacen. Entonces, bueno, se pidió que por favor mapearan la situación laboral para identificar dónde hay necesidad de formación. Vean qué interesante, muchas de estas cosas ocupan recursos, ¿verdad? La Asamblea Legislativa está huélele tijera a todos los ministerios, mientras los sectores decimos, hey, el MEIC debería ayudar más, el Ministerio de Trabajo debería ayudar más. ¿Y cómo van a ayudar si les recortan personal, les recortan plata? Bueno, son las grandes contradicciones. Dicho sea paso, mucho de eso es solicitud del sector empresarial, ¿verdad? Sí. El sector empresarial quiere ventanillas únicas y quiere, pero ¿cómo lo vas a dar si estás a favor a la vez de recortar? Recortarles el presupuesto. Sí. Bueno, es lo interesante estos espacios, esas contradicciones quedan en evidencia.
Y finalmente, los últimos acuerdos, es muy largo, vean que realmente nos hemos tomado el tiempo porque es muy extenso el trabajo que se hizo. Y entonces, bueno, queremos que ustedes lo conozcan todo y pues ahí hagan su propio balance. También se acordó favorecer la asociatividad de productores a través de impulsar mecanismos como las cooperativas. Algunas de estas cosas a mí me parecen más como objetivos, ¿verdad? No tanto una acción, sino un objetivo. Pero bueno, es parte de las cosas que había que pulir. La famosa brecha digital en Costa Rica quedó evidenciada ahorita en media pandemia más que nunca. Entonces ahí se pidió invertir, nuevamente invertir, ¿verdad? En tiempos en los que la Asamblea recorta y recorta, bueno, se pide más inversión. Agilizar los trabajos en la Ruta 32 y mejorar la normativa Banca para el Desarrollo. Ahí particularmente hay una directriz que el gerente general de Banca para el Desarrollo nos dijo que era importante pulir, y entonces el acuerdo total trata de eso, ¿verdad? No lo pusimos ahí porque es muy largo. Y bueno, esos son los acuerdos de reactivación que faltaban ver, y este es el resultado final ya de la mesa. Del 2.5% que se había puesto como meta, llegó a un 2.2% de ajuste permanente. Muchas de estas cosas en realidad son cosas que ya el Ejecutivo pensaba hacer, como Hacienda Digital, pero hay otras que yo creo que vale la pena que existan sobre la mesa y que son pequeñitas victorias, pero importantes. Las dos iniciativas de lucha contra el fraude fiscal no resuelven el fraude, pero son cosas importantes. Desincentivar que los funcionarios y los cargos de elección popular tengan negocios en paraísos fiscales. Es importante. Es importante que no reciban beneficios si son fraudulentos. Entonces, pequeños pasitos, conflictos también, aciertos, desaciertos, consensos, disensos, pero bueno, ese es el resultado final. Y lo último que ocurrió fue que el gobierno, el presidente de la República, firmó una directriz para convocar a un nuevo consejo, derogando el decreto anterior y creando un nuevo decreto con el propósito de que la conformación de este consejo sea más amplia, para no perder, digamos... Con base en este espacio, en esta mesa, ¿verdad? Con base en esa mesa, más bien en esa mesa más bien faltó gente. Entonces, de lo que se trata es de ir sumando, no de ir restando. Y este es la lista, vean, enorme, digamos, de 58 iniciativas. Ustedes pueden hacer su propio sondeo a partir de esto, pero bueno, es muy importante que esto se transparente a la ciudadanía. Y finalmente, doña Saray, ya después de haber repasado todo esto y de que usted nos contó también la metodología, bueno, ¿cuál es el balance ya político que usted daría de este espacio? Resultado, ¿verdad?, de haber visto todas estas cosas que pasan por digamos, son, ¿verdad?, no es blanco y negro, son grises, hay pequeñas victorias, pequeños conflictos. Yo encontré en Jupema, primero, al firmar la pensión, la confianza, que estaba seguro que a través de ellos iba a recibir el estipendio mensual. Esa es la primera mención que voy a hacer. Y segundo, la oportunidad que me dio en el campo profesional antes de jubilarme, porque nos ofrecía todo el magisterio cursos, y los que queríamos sacábamos de nuestro tiempo y los hacíamos. Yo recibí muchos cursos de enseñanza de la matemática, que era lo que me gustaba. Definitivamente todos los educadores confiamos en Jupema. Algunos proponen vender las empresas del Estado como solución al déficit fiscal, pero esto no es una buena idea. Las empresas públicas mejoran nuestra calidad de vida en temas como salud, educación, seguridad y acceso a recursos como el agua y la electricidad. Pero estamos tan acostumbrados que olvidamos que en otros países esto es un lujo. Vender empresas públicas tiene consecuencias que no nos dicen. Si los servicios básicos se privatizaran, los precios se volverían inaccesibles para miles de personas.
La realidad es que su venta no aportaría prácticamente nada para arreglar el déficit, sino que empeoraría las finanzas del Estado. Las empresas públicas, aparte de pagar impuestos, pagan aportes grandes que las empresas privadas no pagan y que si se privatizan, dejarían de aportar. En APSE sabemos que las instituciones tienen oportunidades de mejora, pero venderlas no es mejorarlas, es perderlas. La solución al déficit fiscal no es desechar lo valioso que tenemos, es arreglar los problemas que lo originaron. Fraude fiscal, corrupción y regresividad. Justicia para la billetera tica. Un mensaje de APSE. Depende de las expectativas que cada sector o cada persona llevara, ¿verdad? Porque, bueno, veníamos del proceso de manifestaciones que teníamos, ¿verdad? Cierres y de todo, por las diferencias con la cuestión del Fondo Monetario y también, pues, de las acciones que estaba tomando el gobierno, ¿verdad? Entonces es importante este espacio porque nos permitió, bueno, primero conocernos más como sectores. Como decía Sofía, bueno, estoy poniendo estas personas para que vean un poco la cara de los que estuvimos. Eso es un poco la diferencia, ¿verdad? Nos pudimos ver la cara y decir las cosas de manera respetuosa también, eso sí es importante, ¿verdad? Pero cada espacio, cada sector, pues, diciendo lo que le parecía, y igual que nosotros. Como decía usted también, faltan sectores, eso lo debe de considerar el presidente para ese decreto que quedó ya. Dice que para el 17 de diciembre pues ya debe estar conformado, sí, ¿verdad? Entonces es un espacio pues importante que podemos participar porque, pues sí, claro, después de, ¿cuántas son? 2000 y algo de propuestas, sí, y se vieron 58, el análisis tiene que ser más profundo. Y bueno, un elemento importante, hay propuestas, la gente está proponiendo, los sectores están proponiendo y no se pueden demeritar las propuestas que se hicieron, ¿verdad? Tal vez que no son compartidas por todos o que todos no lo han visto no significa que no se pueden tomar. Es importante, ese espacio sí es importante tomarlo en cuenta. Pues en el caso de nosotros, específicamente como organización, sí tuvimos espacios de propuestas buenas. Por ejemplo, había una propuesta que decía que se le aplicara un 1% a los salarios mayores de 2.500.000 públicos y privados, y a las utilidades de las grandes empresas. De las grandes empresas. Sin embargo, no estaba claro lo de las grandes empresas. Nosotros retomamos un poco el tema diciendo que dejáramos ahí que eso de las utilidades no aplicara a pequeñas empresas, claro, o MIPYMES, ¿verdad? Y sectores de agricultores pequeños. Y uno dice, bueno, sería una manera de que todos participaran, de que todos aportáramos, porque estábamos hablando de salariados públicos y privados, de todos, ¿verdad? Pero no hay consenso al respecto. Una parte del sector empresarial no quiso después el viernes, sí, retomarlo de las utilidades. Exacto. Digamos, son cosas que hay ahí que uno diría, bueno, hubiera sido un gran logro, pero bueno, para ellos no, para nosotros pues sí, sí, aunque tuviéramos que aportar, pero parte de lo que siempre hemos dicho es que todos aportemos. Según su riqueza. Ya, y estamos en condiciones difíciles, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y otro elemento importante también es sobre los papeles de Panamá. Sí. Estuvimos casi a punto de que lo pudieran aprobar. Era solo lo que estábamos pidiendo, que se pidió después de que se hizo la propuesta, que no era de nosotros, bueno, era de nosotros, pero también, sí, hubo otros sectores que estuvieron de acuerdo. Era que nada más se dijera que se viera en la Asamblea Legislativa. O sea, era todo, era solicitar inclusive a la Asamblea Legislativa que lo vieran. Que lo conocieran. Que lo conocieran, nada más, ¿verdad? Pero bueno, tampoco, entonces, pero son situaciones que se dieron en medio de esa situación. Y sí quiero aclarar que cuando se vio lo de la renta global, nosotros no estábamos en la plenaria, ¿verdad? Lo vimos después, porque pues ese día fue un poquillo complicado por lo de CONAPE, sí,
y que nosotros, como principio de todo este proceso que lleva la APSE y que llevan los diferentes sindicatos, el movimiento, se habla de la no venta de activos del Estado o empresas, ¿verdad? Y nos parece que, por lo mismo que nos dijo sindicatos y personeros de CONAPE que no conocían mucho el asunto, o que no les parecía porque ya habían hecho algunos números, entonces nosotros dijimos no estamos de acuerdo, pero bueno. Sí. Eso es muy importante, doña Saray. Nosotros le consultamos a personas en CONAPE que conocieran más a profundidad la situación, e inclusive al día siguiente gente del Banco Popular, que es a quien se le vendería la cartera, el sindicato del Banco Popular, nos hizo llegar todavía más información. Sobre el tema de CONAPE, a mí me parece que la mesa se apresuró en tomar la decisión. Debieron de haber, y eso doña Saray lo puntualizó muy bien en la plena, debieron de haberse tomado con más calma esa discusión antes de aprobarla. Porque tampoco se vale como que llegue un tema y que ustedes nada más le digan, mire, es que tal y tal cosa, pero usted no tiene estudio, no está claro, no sabe quién, porque son temas delicados, ¿verdad? Tienen que ver con gente, tienen que ver con cómo vaya a incidir en la economía y en la población. Entonces, y uno responsablemente no es solo el decir no por no, tiene que haber un respaldo, ¿verdad? O sí por sí, tampoco. Entonces, esos son un poco los principios. Ahí por lo menos, al final, pues de ahí la gente quedó contenta en el sentido de que el proceso se pasó, que estábamos ahí los que empezamos casi prácticamente, que se quedó un espacio abierto, que sí hay muchas cosas que hacer, muchas, ¿verdad? Hubiéramos querido que quedaran más, que sí hay presión entre sectores, pero ya conocemos que sí hay más sectores, que sí hay, en el caso de nosotros, que sí hay más personas y más grupos que piensan igual que nosotros, ¿verdad? No solo el sector sindical, que hay sectores que apenas logran llegar, las condiciones económicas no son la mejor. Entonces, todo eso se conoce en ese proceso y nos deja una enseñanza como país, como organización. Por lo menos nos sentamos, ¿verdad? Nos sentamos y hablamos, dialogamos, no nos agarramos del moño ni nos tiramos piedras ahí, ¿verdad? Nada que ver. Nadie mata a nadie todavía en este país, y eso en otras partes de Latinoamérica eso es muy importante, no pasa así. Y dejar, quizás no nos guste lo que hace el gobierno, quizás no nos guste lo que hace la Asamblea, la Legislativa, todo eso no nos gusta, pero si llegamos a un punto, yo lo veo así, si llegamos a un punto de inflexión en este proceso, porque para que todos pidiéramos y lográramos sentarnos, la mayoría, digamos, ¿verdad? Sabemos que faltan sectores porque los transportistas se pronunciaron un día de estos, pero no estaban ahí, ellos son sectores que hacían falta, ¿verdad? Los que se han estado manifestando también, entonces, pero sin embargo, bueno, ahí hay un espacio para eso y pues debemos de seguir adelante, pronunciándonos también, porque eso nos da la libertad de decir, bueno, sí, estamos haciendo lo que debemos de hacer responsablemente como organización, ¿verdad? El contexto es terrible, es dificilísimo, ¿verdad? Y con más razón pues tenemos que ver cómo hacemos para salir adelante. Entonces son todas las enseñanzas que nos dejan. Las propuestas sí tal vez no son como las que quisieran, ojalá hubieran sido el 5% del PIB, ¿verdad? Pero de ahí no era esa. Nosotros no íbamos a aceptar cosas que por principio tampoco, ¿verdad? Entonces, porque sabemos que hay otras propuestas que sí se pueden tomar y no se están haciendo. Entonces es una lucha que debemos de continuar, que APSE ha estado y que va a continuar, ¿verdad? En lo que venga, porque eso es parte de nuestra responsabilidad como organización social y nuestra responsabilidad como trabajadores, muy importante, como clase trabajadora, ¿verdad?, que está defendiendo su derecho. Teníamos a los trabajadores y a los patronos al frente en esa mesa. Así estábamos, ¿verdad? Sector trabajador y los patrones ahí al frente. Entonces, pues seguir adelante, ¿verdad?, en este proceso. No sabemos qué va a pasar, pero bueno, ahí estamos. Yo creo que también una ganancia de este proceso
tiene que ver con el hecho que los sectores tuvieron que pasar de las consignas a las propuestas. Ajá. Y esa es una ganancia cualitativa, cuando ya tenés que hacer el esfuerzo de pensar, bueno, yo quiero que el rico pague como rico, yo quiero combatir el fraude, ¿cómo se hace eso? Y ese es un ejercicio muy importante que hicieron los sindicatos, las mujeres, la economía social solidaria, la sociedad civil, y eso yo creo que es ganancia cualitativa. Poder judicial, las iglesias. Sí, los sindicatos de jóvenes, médicos que también están, las personas jóvenes, sí, sí. Yo creo que es un buen esfuerzo, digamos, pasar de las consignas a aterrizar propuestas, yo creo que es un ejercicio muy importante, sumado a lo que doña Saray también nos decía, bueno, vernos las caras, decirnos las cosas de frente, ver dónde se acuerdan, dónde no, y decirnos, no, eso no, yo no estoy de acuerdo. Y eso, pues no todas las sociedades lo pueden hacer, faltó gente, efectivamente faltó gente. Y la mesa dio lo que podía dar, es decir, en ese tiempo y con esa conformación dio lo que podía dar, pero sí hace falta profundizar en las medidas estructurales del modelo de desarrollo, no están resueltos los problemas, se desentrabaron pequeños pasitos, que está bien que se desentraben, pero sí tenemos que dar un pulso muy fuerte en temas estructurales. Pero bueno, es un ejercicio de democracia interesante. Ojalá que esos tejidos que se construyeron entre sectores pues no se destruyan, ¿verdad? Los movimientos sociales pudiendo hablarse entre sí también es una ganancia muy positiva. En fin, lo último que quería chismearles antes de terminar el programa tiene que ver con la historia que nos ponía doña Saray sobre la mesa, los papeles de Panamá, porque el sector sindical pidió que quedara como acuerdo exigirle a la Asamblea conocer el informe. Y como anotaba doña Saray, muchos sectores estuvieron de acuerdo, mujeres, cooperativas, municipalidades que también estaban ahí. Inclusive una parte del sector empresarial dijo que sí, pero dos cámaras encabezadas por doña Vanessa y por doña Mónica Segnini tomaron el micrófono y dijeron no, eso no es tema de este espacio. Y por eso no pasó la iniciativa. Pero vean qué interesante, ojalá puedan ustedes ahí revisar de vez en cuando algunos de su YouTube. Eso es una ganancia de este espacio también, que la gente pueda mirar qué piensa cada uno, cuáles son los intereses de cada sector. Eso es importante, transparentar quién es quién. Bueno, hemos llegado ahora sí al final del programa, bien nos pasamos de tiempo, pero esperamos que sea de utilidad para ustedes y muchas gracias por acompañarnos en este programa y esperemos que las cosas caminen para bien, se sigan desentrabando elementos, podamos fortalecer cercanías con otros sectores sociales y pues seguir combatiendo porque los problemas todavía hay que resolverlos. Muchas gracias y buenas noches.